Salvador Nasralla y Tito Alfura en virtual empate técnico. Definición por la presidencia sigue en el aire. La soberbia del poder y la corrupción destacan como factores que Libre, el partido de izquierda, sufriera catastrófica derrota electoral. Funcionarios de Libre aceptan humillante derrota, avisoran la llanura y esperan haber ahorrado para tiempos de vacas flacas. Electores abuchean y pasan guillotina a Luis Redondo y Ramón Barrios al quedar fuera para repetir una curul en el Congreso Nacional. Fuerzas Armadas, las otras perdedoras dentro de la derrota sufrida por el izquierdista Libertad y Refundación. Casa Blanca justifica indulto de Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, al responsabilizar a la administración Biden. Donald Trump dio ultimátum a Nicolás Maduro para dejar Caracas. Hijo del Chapo Guzmán se declara culpable de narcotráfico y en Israel analizan posible indulto a Netanyahu. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes. Te dejo el privilegio para la fecha de hoy. 1 de diciembre 2025, un mes que nos recuerda ese espíritu de Navidad, el regalo que nos dio Dios, su Hijo Jesucristo. La época más linda. La época más hermosa. Linda que yo disfruto. Así es, Renato. Diciembre. Navidad. En este momento nos están llegando ya tomas del lugar donde Rixi Moncada va a comparecer en los próximos minutos. Una comparecencia que estaba programada a las 8:30. Bueno, se ha extendido, se ha alargado, son las 9 de la noche. Estoy seguro que en los próximos segundos aparecerá Rixi Moncada. Primero yo leí que a la 1 de la tarde, correcto, ayer comparecería a la 1 de la tarde, pero bueno, probablemente por toda la dinámica de este proceso electoral, después se pospuso para las 8:30. Pero son las 9:03 y casi estoy convencido que en unos minutos saldrá ahí a ese escenario para emitir su opinión sobre lo que ha sido este proceso electoral. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Esta es la noticia del día. Mediante sus redes sociales, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó: gracias al pueblo hondureño por acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral. Hoy, un día después de las elecciones, despertamos en un país con paz, sin actos de violencia. Y eso no es un triunfo, y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras. Quiero informarles que el TREP ha finalizado con el 57.93 de las actas transmitidas, que refleja una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal de Honduras y Partido Nacional. Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que posteriormente se realice el proceso de escrutinio especial para así finalizar el escrutinio general. Paciencia y prudencia. La paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice con la declaratoria de resultados. ¿Quién para decirnos que tendríamos este escenario hoy lunes 1 de diciembre?
CNE confirma empate técnico entre Narrala y Afura con diferencia de 515 votos. Bueno, el veterano periodista Ulises Aguirre en la Fuente Política Electoral lo tenemos hoy con nosotros. Primero, para una breve reflexión, Ulises, sobre este empate técnico. Desde el retorno a la democracia, un día después del proceso electoral, es la primera vez que los hondureños escuchamos de una autoridad electoral que en este momento no tenemos presidente electo. No hay una tendencia así definitiva, sino un empate técnico dicho por la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Ulises, buenas noches. Buenas noches, Renato, Cristina, Honduras. Bueno, la verdad que sí, ya habían habido empates técnicos e incluso empates reales en la casilla de diputados. De diputados y alcaldes. Y sí. algunos que se definieron con la moneda. Pero sí, en la casilla presidencial eso no lo habíamos visto y por eso es que estamos, bueno, con esta novedad, que habrá que decirlo, Renato, y por fortuna que el país, pese a este resultado tan cerrado, están tranquilas las calles, está en armonía el país. Y yo creo que eso es lo más plausible de todo eso, pero por ahí podemos entrar en algunos detalles, Renato, de qué es lo que ha pasado. Y ya vamos a entrar, Ulises Aguirre, porque mira que ha escrito algo sobre Honduras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué ha escrito? Te lo digo en este momento. Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. Escúchese bien, Honduras. Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, se armará un escándalo. El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre. La Comisión Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. El recuento mostró una reñida contienda entre Tito Asfura y Salvador Narrala, con Afura con una estrecha ventaja de 500 votos. El recuento se detuvo cuando solo se contabilizó el 47% de los votos. Es imperativo que la comisión termine de contar los votos, se está refiriendo al Consejo Nacional Electoral. Es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben contar sus votos. La democracia debe prevalecer. Lo primero que le pregunté a nuestra productora Raquelita Lazo es de la cuenta Trot Social comprobado, contrastado, confirmado. Es por donde Donald Trump envió los mensajes de la semana anterior. Nuestra productora me confirma. Es la misma, Renato me dice. Es la misma. Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales, dice Donald Trump. Ulises Aguirre, bueno, mira, no vamos a empezar a elucubrar, pero lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más informados del mundo, que tiene la embajada más importante o de las dos embajadas más importantes de Estados Unidos en América Latina, que hace algunos días inauguró la embajada más costosa, cerca de $500 millones de Estados Unidos en América Latina, la que tienen en Tegucigalpa. ¿Qué información tiene Donald Trump ahora que tú te disponías a analizar estos datos del Consejo Nacional Electoral? Bueno, Renato, aclararle que la población hondureña está en ascuas, obviamente, sí, por todo esto que está pasando y por estos resultados tan cerrados. Y escucha uno en los medios de comunicación en la calle que se cayó el TREP. Aclarar que no. El TREP tiene una vigencia, y eso lo dice la ley, de 12 horas. Arranca 3 horas después de cerrados las juntas receptoras de votos, que es a las 8 de la noche. A las 8 de la mañana del siguiente día cerró, que son las 8 de este lunes, Renato. Entonces, decirles que el TREP
funcionó. Me llama la atención que en el mensaje de Donald Trump, en el Truth Social, está hablando de un 47% y es un 57%. Con 57 o 51 con que cerró el 57. El TREP, lo que estamos conociendo hasta ahora es el 57%. Que es el cierre con más acumulación de actas desde que nació el TREP. El más exitoso, sí. Renato. Cuando en el 2021 declararon a la presidenta Xiomara Castro y que se fueron a las calles a celebrar y todo, fue el 16%. Sí. 16 a 57, vean ustedes la diferencia, por aquello que algunos decían que era un fracaso el TREP. Ha sido un éxito, y esta vez más que en otras oportunidades. Pero Renato, habrá que hacer la aclaración que los que en este momento están diciendo que, pues, que hay malicia, que se está actuando de forma así sospechosa en el Consejo Nacional Electoral, el TREP cerró a las 8. Después de esto se va a la espera de que regrese el material electoral a Tegucigalpa, se selecciona por departamentos las maletas electorales y luego que se hace este proceso se empieza al destuce, y el destuce solo es sacar la acta de cierre y se escanea. Aquí empieza el escrutinio general. ¿Con esto qué le queremos decir? Que este proceso no va a ser mañana, este proceso no va a ser el miércoles, podría arrancar el jueves. Lo que pasa aquí, Renato, Cristina y a todos nuestros televidentes, es que el resultado es cerrado, nada más, Renato. Sí. Ese es el gran problema, que es cerrado. Pero no hay malicia, este ha sido todo el proceso de todos los años. Y aclarar esto, cuando se empieza a hacer el escaneo, la digitalización de actas que se mandan a un servidor y luego se publican, es para completar este 57%, para llevarlo al 100%, o sea, faltaría un 49%. O sea que tendríamos que esperar este escaneo de las actas para poder salir de dudas, pero eso aclaramos, no va a ser ni mañana ni pasado, y el TREP, tal como cerró, así lo van a ver ustedes, pero hay una aclaración que habrá que determinar, Renato, y aquí estamos viendo cómo está o cómo quedó el TREP. En esto cerró. Y aquí miramos que Tito Afura tiene 749.022 votos, Salvador Narrala tiene 748.507, ahí está la diferencia en 515, que tiene Narri, Tito Afura de Salvador Narrala y Rixi Moncada con 359.584. Así cerró. Puede que haya unas variaciones, Renato, mañana sí se puede, porque hay muchas actas que se transmitieron pero no se publicaron, y esas sí pueden entrar en este TREP, pero no va a ser mayor la diferencia. Lo que se va a empezar a conocer ya, que van a empezar a correr los números, es cuando se empiece a digitalizar las actas y se vayan tirando al sistema, y se puede llegar al 70, 80 y luego al 100%. Bueno, así que no es que esté caído ni tirado el sistema. Correcto, es muy importante lo que estás diciendo. No es que se ha caído el sistema, no se ha caído el sistema, simplemente con el cuánto de por ciento me dijiste que terminó el TREP. El 57%. 57%. Sí. 57%. Simplemente. Ahora viene todo el proceso que nos está anticipando aquí el periodista Ulises Aguirre. Así que para ti, que has cubierto, ¿cuántas elecciones, Ulises? Ulises, ¿cuántas elecciones has cubierto? Entre elecciones generales y primarias, bueno, yo entré en esto allá por el 2000, ya van como unas 5 o 6 elecciones, solo elecciones entre primarias y generales. O sea, lo que está pasando no te sorprende, simplemente es que esta vez hay un resultado bien estrecho entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Un margen cerrado, Renato, y sí sería importante ver este mapa. Así está conformado el mapa y que han venido presentando, en el cual el partido Liberal pues tiene el control o ha ganado. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos y luego todo se pinta de azul. Mira, ya, te voy a dar una sugerencia aquí en público. Es que te pusiste el micrófono, te lo puso la parte técnica en la parte izquierda de la solapa. Entonces, cuando gira la cabeza para la derecha, nos quedamos sin un audio sólido. Si te colocas en la parte derecha, correcto, acá. Excelente. Estoy seguro que la cuestión va a mejorar. Muy bien, Ulises. Y entonces, aquí está, este es el mapa. Y este mapa lo presentaron hoy el Partido Nacional, pero este es el mapa también de cómo cierra la transmisión de resultados electorales preliminares, Renato. Sí. Así está conformado, y
sobre esto está la discusión. ¿Y cuáles son los números que se están barajando? Bueno, cada quien está manejando, tanto que en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, están manejando sus propios números, Renato, sobre este mapa. Pero bueno, iguales números están manejando los liberales. Sí. Uno lo que espera es que este triunfo de la democracia hondureña no lo perviertan ni liberales ni nacionalistas ante lo reducido de la diferencia entre ambos en este proceso, de tal manera que la consejera presidente dice que hay un empate técnico, Ulises. Y es una pena, cultura democrática, cultura democrática. Solo les quiero recordar algo. En lo más empleitado El Salvador entre la derecha y la izquierda, hubo una elección reciente donde el FMLN con Salvador Sánchez Serén triunfó por 5,000 votos de diferencia contra su oponente de Arena. En El Salvador, un país que hace unas décadas ideológicamente estaba igual de intenso que nosotros. Hubo una elección que los salvadoreños aceptaron, toleraron y que se definió por 5,000 votos de diferencia. La izquierda le ganó a la derecha y los salvadoreños con cultura democrática dijeron, bueno, si un voto puede marcar la diferencia de un partido sobre otro. Yo quisiera que prevaleciera la cultura democrática y que los partidos centenarios entiendan este resultado de ayer como una nueva oportunidad de los hondureños, del pueblo hondureño, y que lleven esto con paciencia, con prudencia, tal como se los pidió Ana Paola Hall. Ahora viene Trump e interrumpe y dice que alguien quiere alterar el proceso electoral de Honduras, Ulises. Renato, pero también es oportuno decir en este momento a los partidos políticos, porque todas las interrogantes, toda la presión van contra el Consejo Nacional Electoral, y ellos, mientras no se hace el regreso de las maletas electorales, el destuce, la sustracción de la acta de cierre, no conocen los números. Pero aquí habrá que decirlo, los partidos políticos, liberal y nacional, el liderazgo, Renato, ellos tienen ya los números. Ellos ya tienen el cómputo final, y sobre todo el Partido Nacional, que trabaja muy organizado en este campo. Ambos partidos ya lo tienen. Ambos lo tienen. Ambos podrían salir y decir, bueno, así están los números, solo esperamos que lo ratifique el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que los que pueden llevar la tranquilidad, la paz, la armonía, el sosiego, la certidumbre, aquí son el liderazgo del Partido Nacional y el Partido Liberal, sin que por ahí se meta otro partido político. Porque después iremos a la pausa. Yo como elector, como hondureño, como coordinador del noticiero TN5 Estelar, me pregunto, partiendo de una premisa, admito que la transmisión de resultados electorales preliminares terminó con el 57% de los votos escrutados, de las actas escrutadas. Un éxito. Pero ¿tú ves anormal o lo ves normal que en las últimas 7 u 8 horas no tengamos la dinámica que debe seguir, según la ley electoral, el proceso de empezar ya a contabilizar formalmente esos votos? No, para nada. ¿Para nada? Porque ha sido normal, ha sido el proceder de otras elecciones, solo que en otras elecciones, ya cuando se salía el 51%, porque así cerró en el 2021 con 51%. La diferencia del Partido Libertad y Refundación frente al Partido Nacional, pues en aquel momento era abismal. No hubo que discutir y se esperaron con mucha tranquilidad los resultados electorales finales. Ya solo era para saber cómo les iba a los alcaldes y a los diputados. Pero mira que la empresa que le fue delegada esta responsabilidad está diciendo en este momento que los quisieron hackear. Y escucha los argumentos, Cristina. Informamos que durante la jornada de hoy se presentó una afectación en la disponibilidad de nuestra infraestructura tecnológica. Esta situación se derivó de un inusual y elevado volumen de solicitudes registrado a partir de la divulgación de DINAES el 30 de noviembre de 2025 a las 22:30 horas. Tras habilitar el tráfico hacia el portal oficial, se observó un comportamiento anómalo que superó ampliamente las estimaciones contempladas en las pruebas de carga realizadas previamente. Durante el monitoreo efectuado con las herramientas perimetrales de seguridad, incluido el sistema WAF del CNE, se identificó un flujo
atípico de tráfico que generó condiciones similares a un ataque de denegación de servicio 2, afectando la estabilidad general de la plataforma. Como consecuencia de estas incidencias iniciales, se presentaron además inconvenientes en la distribución de información hacia el retorno de AWS, donde se encuentra desplegada la plataforma DINAES. Esta situación generó fallas de comunicación que afectaron la estabilidad de los servicios asociados. Entre los impactos registrados se produjo una intermitencia en el clúster de Kafka, lo que impidió que el servicio de procesamiento pudiera consumir y descargar los paquetes de información en tiempo real. El incidente ocasionó un encolamiento acumulado de paquetes que no pudieron ser procesados dentro de la ventana prevista hasta las 6 a.m. Una vez restablecida la comunicación y la estabilidad del servicio, el sistema procedió a procesar los datos pendientes, lo cual explica que algunos paquetes fueran gestionados después de la hora originalmente programada. Nuestro equipo de ingeniería actuó de forma inmediata ante las anomalías y logró restablecer la normalidad en la infraestructura a las 5:40 am del 1 de diciembre de 2025, manteniéndose el servicio operativo desde ese momento. No obstante, al acercarse la contingencia 1 programada para la 1 p.m., se detectó nuevamente un incremento significativo en el volumen de solicitudes, lo que provocó una nueva indisponibilidad en algunos componentes de la plataforma. Este es el comunicado del grupo ASD de Business Processes, el que está haciendo toda la recolección de las actas. Miren, está hablando Rixi Moncada, permítanme, porque sobre esta temática los liberales están denunciando que la empresa ASD favorece al Partido Nacional al no contabilizar actas de departamentos que gana el Partido Liberal. La producción me indica si ya tenemos en este momento la comisión de campaña del Partido Liberal denunció que la empresa Grupo ASD encargada de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP es la culpable de que solo se mostraran los resultados de las actas de los departamentos donde sale favorecido el Partido Nacional, ya que esa empresa tiene un socio que es miembro de ese instituto político. En Lempira, en los demás departamentos, pero vamos a recibir una información ahorita más tarde, justamente vamos y ya como a las 7 de la noche vamos a tener una información más exacta de cómo está, pero sí en la proyección que tenemos, sí estamos encima del Partido Nacional. Bueno, vamos con el BO, con la noticia corta de Arístides Mejía y Tomás Lozano, justamente sobre esta información que ha trascendido. Vamos con ella. Le repito, la comisión de campaña del Partido Liberal ha denunciado hace algunos minutos que la empresa Grupo ASD, encargada de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP, es la culpable de que solo se mostraran los resultados de las actas de los departamentos donde solo sale favorecido el Partido Nacional, ya que esa empresa tiene un socio que es miembro de ese instituto político. La compañía responsable de eso se llama ASD. Tiene un socio muy importante, miembro del Partido Nacional, encargado de todo el sistema de cómputo del Partido Nacional en varios procesos electorales, que es el señor Castellanos. Quiero decir además algo muy importante. ¿Por qué los datos no están saliendo todavía como un reflejo de la realidad de cómo va a quedar la elección y por qué van cambiando tan rápidamente? Si yo agarro datos de un departamento que es mayoritariamente del Partido Nacional, como digamos Lempira o Intibocá, y solo nutro el sistema con esos datos, pues lógicamente el Partido Nacional va a salir bien arriba. La comisión de campaña aseguró que cuando se contabilicen las actas en los departamentos que favorece al candidato presidencial liberal Salvador Narrala como cortes, los resultados lo favorecerán. Con la tendencia que en este momento se está marcando, no hay duda que nuestro partido pronto va a superar esos 515 votos y vamos a seguir con esa tendencia positiva para que en los próximos días podamos ver una evolución en favor del Partido Liberal.
Asimismo, manifestaron los liberales que esperarán que se contabilice el 43% de las actas que hacen falta y respetarán los resultados del Consejo Nacional Electoral. Solo voy a rectificar en el segundo párrafo, es que no le pusieron la tilde a Cortés. Entonces, como yo leo en función de las tildes, leí Cortes. Por eso exijo siempre la tilde. La comisión de campaña aseguró que cuando se contabilicen las actas en los departamentos que favorecen al candidato presidencial liberal Salvador Narrala como Cortés, los resultados lo favorecerán. Ulises, rápidamente, porque ya comenzó a hablar Rixi Moncada. No, solo me llama la atención el comunicado que ha girado la empresa ASD, sí, en el cual, o sea, que hubiese sido mayor el resultado, la proyección de resultados, Renato, más allá del 57%, porque ellos dicen que tuvieron que pararse, o sea, que ha sido un éxito el TREP, dentro de lo que estamos escuchando, y que incluso pudo haber estado alimentando todo este día. Ya, aunque la ley dice que hasta las 8, ellos pudieron estar alimentando todo este proceso y tendríamos otros resultados a estas horas. Muy bien, espérame que vamos a seguir contigo. También tenemos a Roberto Lagos con algunos análisis muy importantes en este noticiero. Gabriela Lobo está en el lugar donde se encuentra Rixi Moncada, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Tenemos que hacer una pausa comercial y luego Gabriela Lobo nos va a resumir el planteamiento que está exponiendo una de las candidatas perdedoras en este proceso, la candidata de Libre, Rixi Moncada. Pero antes, Cristina. En este momento comparece la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Sin biométrico. Y hasta este momento, la cantidad de esas actas sin biométrico es de 2.859. De esas 2.859 actas sin biométrico, equivalentes al 25.35%, ¿quién está operando? Para que ponga la lámina que sigue. De esas 2.859 actas, la que sigue. Bueno, acá, estas actas sin biométrico tienen un promedio, regrese ahora, de 217 votos por acta, las que no tienen biométrico. El no tener biométrico fue una aprobación del bipartidismo en el CNE una noche antes de las elecciones. Pase, por favor. De esas actas sin biométrico, el Partido Nacional tiene 1.588. Y en esas 1.588 actas hay 326.285 votos. El Partido Liberal tiene 1.041 actas sin biométrico. Y en esas 1.041 actas hay 217.193 votos. Estas actas que exponemos aquí y que forman parte del proceso de revisión técnica que se está haciendo, lo que significa es que el acta tiene más votos de los que debería. Y hay casos extremos en donde el acta tiene hasta 100 votos más de lo que debería. Nosotros vamos a exigir en este periodo de los 30 días del escrutinio general definitivo que se revisen estas actas y vamos a hacer uso de los recursos legales.
porque no tenemos nosotros ninguna duda sobre el porcentaje de inflación de votos del bipartidismo. Ahí ustedes pueden apreciar, en el caso del Partido Libre, son apenas 204 actas sin biométrico las que tenemos registradas hasta este momento. El bipartidismo, en conclusión, tiene 2.629 actas sin biometría. Eso implica que, al igual que en las primarias, no tienen registro de huella, no hicieron el match con las actas, pero ya las tienen publicadas y con los votos como válidos. ¿Y saben ustedes cuántos votos suman esas 2.629 actas? 543.478 votos. Hoy por la mañana un periodista me consultó que a quién de los dos candidatos de la oligarquía va a reconocer nuestro partido. Eso le respondí. Los dos son lo mismo. Protegen a quienes no pagan impuestos y se han adueñado del 80% de la riqueza nacional. Ejerceremos las acciones previstas en ley durante el plazo establecido para la realización del escrutinio general definitivo y que se respete estrictamente la voluntad popular expresada en las urnas dentro de los 30 días que manda la ley. Invito a toda nuestra militancia, a los sectores sociales, a la juventud, a las mujeres y hombres patriotas, a continuar nuestra lucha pacíficamente, unidos, firmes, en resistencia, porque el presente y el futuro de Honduras no se escribe con imposiciones externas, sino con la voluntad soberana de nuestro pueblo. Hoy iniciamos una nueva etapa, con más fuerza, con más organización y con la certeza que queremos patria libre, soberana e independiente. Amo a mi pueblo y continuaremos en pie de lucha, como siempre, victoriosas, agradecidas, comprometidas y con convicción para continuar la lucha. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Les pedimos con un fuerte aplauso a nuestra abogada, a nuestra maestra Rixi Moncada. ¡Que viva Libre! ¡Que viva la resistencia! Bueno, quiero hablar con Rixi Moncada. Le he pedido a la periodista Gabriela Lobo que le diga a Rixi que quiero hablar con ella, porque deja entrever que han habido irregularidades y deja la sensación
deja la sensación de que ella ha ganado. Por lo menos lo que he escuchado. Vamos a intentar hablar directamente con la candidata de Libre, Rixi Moncada. Su discurso contrasta con los funcionarios de la actual administración que hoy han admitido la derrota. ¿Qué está pasando en Libertad y Refundación? Varios ministros de la administración de Xiomara Castro han admitido hoy que el Partido Libre perdió las elecciones, pero Rixi deja otra sensación e inclusive habla de presentarse ante las instancias judiciales. Pero primero, lo que han dicho los ministros del actual gobierno. La derrota del Partido Libre comenzó a escribirse este lunes y no por sus máximas autoridades, sino desde las redes sociales de sus propios funcionarios. Uno a uno, diputados, ministros y dirigentes del oficialismo empezaron a publicar mensajes que reconocen la decisión en las urnas y anticipan lo que parece ser un cierre de su ciclo político. Harry Dixon Herrera, uno de los parlamentarios oficialistas más influyentes, destacó: el pueblo habló en las urnas. Ante tal decisión no hay apelación que valga. Defendimos nuestro proyecto político hasta el último momento, pero esta vez no pudo ser. Hay que felicitar a los vencedores y pedirles que hagan un buen trabajo. El pueblo se lo merece. En sintonía, el diputado de Libre, Obed López, reconoció: el resultado presidencial no nos es favorable y que lo bueno siga en la capital con el alcalde Jorge Aldana, mientras que el congresista Ramón Barrios destacó la gran participación del pueblo hondureño en las elecciones generales. Los resultados esta vez no nos favorecieron y lo asumimos con madurez y responsabilidad. Aceptamos la decisión mayoritaria. Que viva la democracia. A ello se sumó Mario Moncada, titular de la Comisión Nacional de Deportes Condepor y hermano de la candidata oficialista Rixi Moncada, al destacar que en democracia la voz del pueblo es la que define el rumbo de la nación. Y ayer el pueblo habló con claridad en las urnas. Como verdadero demócrata, aceptamos con respeto y serenidad su decisión, para luego asegurar que saldrá con la frente en alto. Nos vamos dignos, firmes y coherentes con nuestra historia. Por otro lado, algunos ministros prácticamente se despidieron del pueblo hondureño. Daniel Esponda, de Educación, manifestó que en la democracia también se aprende la derrota. Mi agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría por su trabajo y profesionalismo. Perdimos una elección, pero no nuestra causa. La educación sigue siendo nuestra misión. Mientras que el exministro de Desarrollo Social Cedesol, José Carlos Cardona, reflexionó sobre la derrota de su partido y envió un mensaje a la militancia de Libre. Bienvenidos a la vil e inhóspita llanura. Camaradas, espero que hayan ahorrado. Como cristiano siento paz con los resultados y el pueblo expresó su sentir en las urnas. Aunque sea doloroso, se debe aprender de las derrotas. La excusa no es que el pueblo sea ignorante o masoquista. Muchas cosas se pudieron hacer mejor. La nostalgia ideológica no debe estar por encima de las necesidades reales del pueblo. E incluso llamó a la diputada Isis Cuellar, con quien se le involucró en el caso de El Checazo, a que se presente voluntariamente al Ministerio Público, así como él ya lo ha hecho. Bueno, vamos en este momento a presentar justamente a Octavio Pineda. Pero es prudente dar la cara. Fue el primero que ha reaccionado en esta mañana admitiendo la derrota de Libertad y Refundación. Una mejor secretaría en la CIT, de cómo la recibimos. Una secretaría sana, una secretaría con calidez humana, pero sobre todo con credibilidad y donde el pueblo hondureño tiene esperanzas. Es por ello que hemos iniciado con el proceso de transición y he instruido a mis equipos que toda la documentación correspondiente sea de acceso total para la nueva administración, sea quien sea. El trabajo debe continuar, los proyectos y los caminos productivos deben continuar porque Honduras lo necesita. Así que ánimos, Dios bendiga la prolija tierra en que nací. Vamos de nuevo a repetir esa cita completa. Y la producción me indica porque fue el primer funcionario que aproximadamente a las 11:12 del mediodía admitió la derrota del Partido Libertad y Refundación. Si me preguntan qué está pasando en Libre, no lo sé. Entre el discurso que ha dejado esta noche Rixi Moncada, mejor secretaría en la CIT, de cómo la recibimos. Una secretaría sana, una secretaría con calidez humana, pero sobre todo con credibilidad y donde el pueblo hondureño tiene esperanzas. Es por ello que hemos iniciado con el proceso de transición y he instruido a mis equipos que toda la documentación correspondiente sea de acceso total para la nueva administración, sea quien sea. El trabajo debe continuar, los proyectos y los caminos productivos deben continuar porque Honduras lo necesita. Así que ánimos,
Dios bendiga la pródiga tierra en que nací. Muy bien, él admitió que se ha perdido el proceso electoral del domingo 30 de noviembre. Este influyente ministro, el más cercano de Xiomara Castro, Octavio Pineda, ha admitido hoy que el partido perdió las elecciones y luego lo que han escuchado ustedes. José Cardona, el ministro que fue destituido de Sedesol, ha sido el más patético en torno a admitir la derrota y también que hoy quedan en la llanura y que los funcionarios de Libre que no ahorraron, pues la van a pasar mal. Cristina. Esto es lo que ha escrito en su cuenta de ex. Bienvenidos, bienvenidas a la vil e inhóspita llanura, camaradas. Espero hayan ahorrado. Como cristiano siento paz con los resultados. Dios es el que quita y pone gobernantes y el pueblo expresó su sentir en las urnas. El país ha amanecido completamente en paz hoy. Aunque sea doloroso, se debe aprender de las derrotas. La excusa no es que el pueblo es ignorante y masoquista o fue engañado por la oligarquía. Es que la democracia así es y debemos aceptarlo. Eso es lo que escribió José Carlos Cardona. Y continúa el texto, continúa el texto. Un párrafo más, por favor. Sí. El legado de Xiomara pasará muy bien a la historia porque ha sido un gobierno extraordinario, pero debemos hacer sana autocrítica y revisar nuestro programa político y propuestas y estudiar mejor la sociedad que gobernamos durante estos 4 años. El país no está en los años 2000. La nostalgia ideológica no debe estar por encima de las necesidades reales del presente y las dinámicas sociales de la esfera pública. El mundo cambió y no lo terminamos de entender. Como estábamos en polarizar y confrontar en vez de hacer lo que todo político debe hacer, dar esperanzas. Isis Cardona Cuellar, espero te presente voluntariamente al Ministerio Público como yo lo he hecho. O sea que si Rixi Moncada deja la sensación que ha perdido por irregularidades y que irá a las instancias judiciales, hoy los propios ministros del gobierno admiten la derrota. Algo está pasando en Libertad y Refundación que todavía no terminamos de comprender. Los ministros de Xiomara admitiendo la derrota, pero la candidata del partido en el gobierno, Rixi Moncada, dejando la sensación que hay irregularidades y que por eso ha perdido y que entonces va a las instancias judiciales. Insisto, algo está pasando en Libertad y Refundación que no acabamos de comprender. Pero sigamos con Libre. ¿Qué es lo que ha pasado, Cristina? La mala comunicación, la soberbia del poder y la negación de su propia corrupción son algunos de los factores que incidieron para que el partido en el poder Libertad y Refundación Libre cayera a un estrepitoso tercer lugar. Aceptan algunos de sus miembros que exhortan al coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales, convocar a una profunda reflexión para recuperar el norte del partido. No hay ganador definido en la contienda presidencial, pero sí un perdedor claro. Libertad y Refundación. La derrota, reconoce uno de sus propios diputados, es un golpe electoral que exige autorreflexión y una renovación profunda, que dice debe comenzar por su coordinador general Manuel Zelaya. No sé cuándo va a ser, pero nosotros siempre vamos a estar listos para proponer un nuevo giro a nuestro partido. Porque yo siempre he dicho, hay que criticarnos desde arriba, desde las cúpulas. ¿Qué pasó arriba? ¿Por qué esas decisiones erradas que se cometieron? Los resultados preliminares confirman una disputa cerrada entre los partidos tradicionales, mientras el oficialismo se hunde en el tercer lugar. Una aparatosa caída que López atribuye a la mala comunicación, la soberbia del poder y la negación de su propia corrupción. Mal haría Libre en ignorar las lecciones que deja este proceso electoral, advierte la coalición patriótica, para quien los resultados confirman que Honduras no sintoniza con discursos de izquierda radical ni con prácticas autoritarias. Ese coqueteo que tuvieron con países de izquierda en los cuales no dejaba ningún beneficio ni tampoco daba una historia positiva al país. Y luego también el país demostró que no le gusta el autoritarismo, así como se planteó tanto en el gobierno anterior como en el actual.
Libre también paga el costo de funcionar como un partido familiar, sin democracia interna y con decisiones impuestas a conveniencia de sus líderes, cuestionó. Pero este analista sostiene que la retórica de venganza y el discurso de odio impulsado por Libre contra distintos sectores le pasó factura, al punto de impedirle crecer más allá de su militancia más leal y hacer inviable una nueva competencia por la presidencia. Ellos no traían temas de desarrollo, ellos no traían temas de unidad, ni mucho menos del bien común, porque lo que traían eran mensajes de odio, de venganza. Esa narrativa de Juan Orlando Hernández Alvarado se les ha acabado. Y ahora, ¿cuál es la narrativa y cuál es la bandera de lucha que tienen? Ninguna. Son 4 años de reflexión que vienen para un partido político que pasó de gobernar a recibir un voto de castigo y que ahora deberá decidir entre renovarse o relegarse a la orilla del escenario político. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Para el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facusé, la derrota de la candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, es una consecuencia natural de su discurso de división. Ese tipo de cosas, yo se lo manifesté en su oportunidad de que tal vez le pidiera consejo a Mel Zelaya para que cambiara el discurso, porque ese discurso realmente no atraía buena voluntad de parte de los hondureños. Desafortunadamente no hizo caso y afortunadamente para nosotros porque no quedó, sino más bien relegada completamente a un desastroso tercer lugar en la candidatura que llevaba. Para Facusé, las promesas incumplidas en lucha contra la corrupción como la instalación de la CICI también generaron rechazo entre miles de hondureños. Bueno, estábamos en otra noticia cuando compareció Rixi, que esperó las 9 de la noche para emitir su opinión. Por eso le pedimos a la periodista Gabriela Lobo que nos resuma brevemente qué fue lo que dijo Rixi al comienzo, pero que lo captamos al final. Lo captamos al final, que hay irregularidades y que por eso irá a las instancias judiciales. Por favor, Gabriela Lobo, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches hasta el estudio a todos los televidentes de TN5 Estelar. En efecto, antes de que ella pues denunciara estos votos biométricos en muchísimas juntas receptoras de votos, ella inició precisamente sus expresiones advirtiendo, asegurando que las elecciones no están perdidas, señaló que el bipartidismo impuso su trama electoral al imponer al TREP, también denunció abiertamente el involucramiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fustigó, mejor dicho, el ofrecimiento del indulto que hizo el expresidente de Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien calificó de un capo condenado. También ella lamentó que Trump la haya condenado y que haya amenazado su participación, reconociéndola prácticamente como la principal oponente de esta contienda electoral. Llamó a la gente a que rechazara todos estos señalamientos. Lamentó pues que todo esto fuese entendido por los votantes como algo negativo para ella y para su partido político. Asimismo, aseguró que ella está al pie de la bandera en su propuesta de defender todo lo público, todo lo que pertenece al pueblo hondureño, sobre todo en educación, salud y el derecho a conocer la verdad. Posteriormente, pues ella continuó hablando de todo lo que ella consideró el boicot electoral, que fue lo que ustedes vieron en pantalla, hablando de las actas que estaban sin biométricos, el número que pertenecen al Partido Liberal, al Partido Nacional, y básicamente, Renato, eso fue lo que expresó la abogada Rixi Moncada en este momento. Aseguró que las elecciones no están perdidas y que tomarán acciones legales de acuerdo a como lo constituye la ley dentro de 30 días. Se respeta el derecho a la libertad de expresión que tiene la candidata de Libre, Rixi Moncada, está en todo su derecho, y su partido, pero eso se estrella con lo que los mismos funcionarios del gobierno ya comienzan a aceptar, a admitir, a decirlo en público, que han perdido las elecciones. Esa es la gran debilidad del discurso de Rixi Moncada esta noche. Esa es la gran debilidad del discurso de Rixi Moncada esta noche. Lo de Trump, si influyó o no, bueno, eso queda para su análisis. Igual, Trump se refirió en términos similares a los de Rixi sobre Salvador Narrala, y Narrala en este momento está disputando la presidencia
de la República. Pero la principal debilidad, donde se estrella la argumentación de Rixi, es que su propio partido, con los ministros de Xiomara, están diciéndole lo contrario, aceptan la derrota. Y hay algunos que admiten que quedan en la llanura y que van más allá e irónicamente dicen, ojalá que hayan ahorrado para que los próximos 4 años no pasen situaciones difíciles. En otra información, en educación financiera le recordamos la diferencia entre situación económica y situación financiera. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Cuál es la diferencia entre económico y financiero? Lo económico abarca la cantidad de dinero que se puede atribuir a una empresa o persona. En otras palabras, se refiere a la riqueza acumulada, por ejemplo, propiedades, inversiones y otros bienes de valor. Lo financiero se enfoca en la fluidez de dinero, es decir, en la liquidez, y se trata de la capacidad de disponer de efectivo o medios de pago inmediatos. Esto es vital para la gestión diaria de finanzas, ya que sin liquidez no se pueden pagar deudas ni cubrir gastos ordinarios. Otra diferencia importante es el enfoque temporal. La situación económica generalmente se evalúa a largo plazo. En contraste, la situación financiera puede ser tanto a corto como a largo plazo. En Canal Deportes TVC, Televicentro y Emisoras Unidas, lamentamos con profunda pena el sensible fallecimiento de quien en vida fuera el señor Orinson Amaya, que en paz descanse, presidente del Club Deportivo Maratón, destacado dirigente del nuestro fútbol, empresario, esposo y padre de familia, ejecutivos y colaboradores de Canal Deportes TVC, Televicentro y Emisoras Unidas. Nos solidarizamos con su esposa, sus hijos, familiares y amigos del señor Orinson Amaya, a quienes enviamos nuestras sinceras condolencias, al mismo tiempo que rogamos a nuestro Dios para que les regale consuelo, paz y fortaleza en estos momentos difíciles. Expresamos nuestras muestras de pesar por la pérdida irreparable del señor Orinson Amaya y rogamos por su descanso, paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Canal Deportes TVC, Televicentro y Emisoras Unidas. Una multitud de personas, entre familiares, amigos y aficionados del equipo Maratón, velan los restos mortales de Orinson Amaya. Toda la información en este momento con la periodista Kenia Chinchilla. Muchas gracias. Buenas noches. En los estudios principales, licenciado Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Estamos en San Pedro Sula. Aquí en esta ciudad pues hay mucha consternación por lo que ha pasado, y es que a esta hora una multitud de personas, entre aficionados, amigos, familiares de quien en vida fuera Orinson Amaya, hoy en esta velatoria de los restos mortales. Maní Suazo es parte pues de esa historia del maratón, y esta noche les toca despedir a un buen amigo, porque vemos la cantidad de personas que ha llegado a este velatorio. Sí, la verdad que nos sentimos muy tristes. Hoy en la mañana fui uno de los primeros que recibió la mala noticia. La verdad es que vamos a tener un presidente, la verdad, muy extrañable, un hombre que daba todo por Maratón. A mí, pues, personalmente me ha dolido mucho, porque los 10 años que estuve con él en Maratón, de todos los presidentes que ha tenido Maratón, ha sido el que, como dicen, ha dado el pecho por este equipo. Lo agarró en una situación bastante difícil, y la verdad que era alguien incansable. Qué bueno es Dios. Lo hizo feliz, porque su sueño era
era celebrar el 25 aniversario de los 100 años de maratón, 100 aniversario de maratón el 25 de noviembre y Dios fue bueno con él. Creo que se fue muy feliz. Muchas gracias, don Manín Suazo, por compartir también ese sentimiento con nosotros a través de Telenoticias. Es impresionante la multitud de personas que ha venido a acompañar a la familia, y es que no solo el equipo del maratón, los aficionados del maratón, aquí hay personalidades de todo tipo que conocían a Orison Amaya y que en este momento pues hay tristeza, hay mucha tristeza, dolor, pero hay mucho agradecimiento también por el aporte al fútbol hondureño. Nuestro reporte es hora. Retornamos a estudios. El bipartidismo retorna nuevamente como principal fuerza política en el país de la mano de los centenarios Partido Liberal y Nacional. Según las proyecciones preliminares ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral, un hecho que según los nacionalistas no es un cheque blanco de los electores que han demostrado su voto de castigo cuando la clase política no juega limpio en la conducción de sus políticas. Es un mensaje con sabor a reprimenda y reclamo de los electores para libertad y refundación, pero también un recordatorio al bipartidismo que los tiempos de espera para ver un cambio se terminó. Que tienen que actuar con cautela, que deben de dar respuestas al pueblo hondureño, que tienen que hacer acciones contundentes para reducir la corrupción. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para reconstruir la institucionalidad que está tan dañada por los políticos. En las elecciones del 2021 el castigo fue para los nacionalistas y la confianza para Libre. En menos de 4 años cambian la versión, vuelven al bipartidismo, pero ya sin la paciencia y la tolerancia de otros tiempos. La gente está cada vez más repudiando a los partidos políticos, o sea que llegó el momento de que para el que gane se reivindique como político y como partido político, o que sigan llevando a la extinción a los partidos hondureños. Sí se repite la práctica de prometer y no cumplir, de meter sin pudor la mano en el bolsillo del Estado y salir a caminar en completa impunidad. La historia será la misma en el próximo proceso electoral. Ya castigaron en el pasado a Juan Orlando Hernández, hoy castigan a Mel. Entonces, el presidente que quiere embarrarla el día de mañana, sepa que en 4 años el pueblo ya entendió que su voto es el poder. El pueblo hondureño está harto de la corrupción. El pueblo hondureño no quiere políticos que lleguen y que por accidente se vuelven multimillonarios. Honduras quiere servidores públicos que entiendan que se está ahí por un tiempo determinado y que las decisiones que debe de tomar siempre es en pro de la población. En los últimos tiempos las elecciones generales se convirtieron en una plaza pública más para castigar a los malos que para elegir a los buenos. Esta vez el bipartidismo tiene de nuevo un voto de confianza que, de llegar a quebrarse, puede representar la extinción de estas instituciones políticas. Lo que ha pasado en las elecciones de Honduras tiene actores muy importantes que nos lo resume Carolina Martínez. Pasadas las elecciones, Honduras respira con calma. El ambiente postelectoral contrasta con los meses de tensión que precedieron la jornada del 30 de noviembre. 4 actores fueron decisivos para que se respetara el voto popular. El pueblo que salió masivamente, los medios que denunciaron sin miedo, la sociedad civil que vigiló cada etapa y la comunidad internacional que acompañó el proceso. El involucramiento de cada uno de los sectores en el país fue clave, fueron los que salvaron el proceso, como fue en las elecciones primarias también. Más orden en este momento, mucha más gente también salió a votar, entre el 64 y el 67% del padrón electoral, y al final de cuentas eso es lo que refleja, ¿no?, el desarrollo del proceso, un proceso robusto, un proceso con las elecciones más observadas de la historia en ese sentido. Más de 32.000 observadores nacionales y 800 internacionales documentaron irregularidades dentro y fuera de los centros de votación. Aunque en algunos lugares se intentó impedir su ingreso, la ciudadanía y los propios observadores permanecieron en el escrutinio, garantizando transparencia hasta el final. Para así mandar un mensaje pues más positivo al pueblo hondureño, de que realmente pues hoy vivimos un proceso electoral participativo. Creo que Dios tuvo el control de Honduras y sigue teniendo el control, y es el Dios que realmente ha hecho que Honduras tenga unas elecciones en paz.
Los medios de comunicación también jugaron un rol clave. No se autocensuró y su labor fue determinante para informar y alertar sobre irregularidades. Consideramos que la prensa ha cumplido un rol sumamente importante para que la ciudadanía pueda estar informada y tome decisiones en el marco de sus intereses propiamente. Las iglesias llamaron a la paz y a la participación, el sector privado exigió transparencia y organizaciones ciudadanas monitorearon en tiempo real, motivando a la población a acompañar cada etapa del proceso. Los observadores nacionales e internacionales blindaron el proceso, pero los verdaderos protagonistas fueron los electores hondureños, que salieron a decidir el rumbo del país en las urnas. Carolina Martínez, Telenoticias. En un domingo que desbordó civismo, Honduras salió a votar en masa. Abuelas en sillas de rueda, familias completas bajo el sol y jóvenes estrenando su primera vez en las urnas convirtieron los centros de votación en un retrato vivo de la democracia. Una marea ciudadana que recordó que pese a tensiones e incertidumbre, el voto sigue siendo el acto más poderoso. Todo ha sido una fiesta patriótica, todos han estado con alegría y creo que el único atraso es el biométrico, pero todo ha estado bien. Esa multitud que cubrió los centros de votación, según este analista, confirma que el hondureño no comulga con discursos ni gobiernos autoritarios, sino que apuesta por la democracia. Y es que en los centros se repitieron escenas como estas, personas con dificultades físicas llegando por su propio esfuerzo o apoyadas por un amigo o familiar, solo para ejercer ese derecho. Según Valladares, la participación masiva del hondureño será expuesta como ejemplo en América Latina. Hubo disciplina, hubo alegría, respeto, no hubo ningún incidente de ninguna naturaleza, ni una palabra ofensiva, ni un gesto, ni un empujón, sino que se portó la gente civilizadamente. Eso indica que el pueblo está madurando en ese sentido. Creo que vamos a ser ejemplo para la América Latina. Para el analista Jorge Illescas, más allá del compromiso democrático, también va un mensaje directo para la clase política. La población ya no está dispuesta a tolerar gobiernos salpicados por corrupción. El pueblo hondureño en un 80% ha dicho no a los regímenes totalitarios, no a los regímenes que van en contra del desarrollo económico, no al nepotismo, no a la corrupción. Es el mensaje del 80%. Soportar el sol, el cansancio y horas de espera para votar no solo fortalece la democracia, también envía una advertencia a quienes llegan al poder. El hondureño está dispuesto a aguantar la fila, pero no más abusos ni corrupción. Es un recordatorio de que el poder es prestado y que si fallan, la misma ciudadanía que los eligió lo sacará. Eso demuestra el interés que hay en los y las hondureñas en realmente construir una sociedad en paz. Y además el anhelo de alcanzar justicia social. En los últimos procesos electorales, el hondureño ha demostrado que en las elecciones generales no solo está dispuesto a elegir, sino también a sacar del poder a quienes no cumplen. Las elecciones del domingo dejaron un mensaje contundente. La población castiga con su voto a los gobiernos que no le cumplen. Mario Landa, Telenoticias. Y Jorge Illescas Oliva, un hombre de la socialdemocracia, cuando fue presidente del PINU, ha dicho una expresión: los pueblos van en contra de quienes obstaculizan el desarrollo económico, porque al final lo que la gente quiere es tener mejor nivel de vida. Y el mejor nivel de vida solo se logra cuando un país es capaz de generar riqueza para luego distribuirla. Si usted entorpece esa generación de riqueza, se está echando al pueblo encima, porque ese pueblo que tiene hijos no quieren que sus hijos vayan a buscar oportunidades al exterior, porque lo que más desean es que sus hijos que estudian, que pasan la primaria, la secundaria, las universidades, vengan y trabajen aquí para construir su futuro. Vamos a darle entonces un espacio a uno de nuestros queridos e influyentes compañeros en los noticieros de Televicentro, Roberto Lagos. Todavía no tenemos definido quién será el presidente de Honduras, de qué partido es, la moneda está en el aire. ¿Cómo deben ser esos primeros 100 días del futuro gobierno, indistintamente si lo preside Narria Fura o Salvador Narrala? Buenas noches, Roberto Lagos. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina y al pueblo hondureño. Definitivamente todo es política en este momento. Estamos todavía definiendo quién será
el ganador del proceso electoral. Los 100 días y la etapa previa, que es la etapa de transición, que se mirará reducida porque tendremos un proceso largo, un conteo largo, definitivamente eso lo podemos ver, deberá enfocarse en 3 ejes básicos. Primero, cuáles son las reformas de corto plazo orientadas a reducir el tamaño de gobierno, a resolver el tema de energía, finalmente a tener una reforma, y el tema de derechos de propiedad. Pienso que en esas 3 áreas debería de enfocarse, porque son áreas que si no se resuelven, sumado a todo el tema institucional, difícilmente tendremos atracción de inversión extranjera directa, difícilmente tendremos mayor inversión doméstica y por lo tanto el país tendrá dificultades. Un tema importante. Las reformas estructurales son las que permiten obtener financiamiento más barato, lo cual será clave para la reducción del pago de servicio de deuda. Esos primeros 100 días, ¿qué tiene que demostrar Tito Afura si al final es el ungido o Salvador Narrala? Y mira que no menciono a Rixi, porque hasta su propio partido, con los ministros, han admitido hoy que perdieron el proceso. Roberto. En primer lugar, una definitiva reducción del tamaño del Estado. Honduras no puede seguir destinando los impuestos de los hondureños a gasto corriente y se deben manejar muy bien los activos. ¿A qué me refiero los activos? Carros asignados a ministros, gasolina, viáticos. Pienso que un tema de responsabilidad fiscal, tener reglas fiscales aprobadas en los primeros 100 días será clave. Segundo punto clave, regresar y tener una reforma energética que garantice la reducción de pérdidas y adicionalmente contraer el déficit del ENE. No podemos seguir perdiendo dinero de los contribuyentes en el tema de la reducción del ENE. Tercer punto, tema de protección de los derechos de propiedad. Existen demasiadas distorsiones en el tema de derechos de propiedad. Es clave para poder atraer inversión. Y adicionalmente, no celebrar cada vez que se logra un acuerdo con el fondo. Los acuerdos con el fondo se deben lograr porque debería de ser la norma, no porque es un acontecimiento fuera de serie. Estaremos observando las futuras administraciones, ya sea del Partido Nacional o del Partido Liberal, y estaremos observando las reformas. Y finalmente, don Renato, tema de lucha contra la corrupción. Queremos ver esas reformas que permitan mayor transparencia en el uso de los recursos de los contribuyentes y de todo ese endeudamiento que obtiene el país. Tema sensitivo, Roberto. Lo asumirán Narrala o Afura, dependiendo de quién diga el Consejo Nacional Electoral que ganó las elecciones, la reducción del aparato público que nos consume mucho el presupuesto. Deberán comprometerse. Si no logran comprometerse, no encontrarán recursos para inversión pública. Les dejo un dato y esto es para cualquiera que tome las riendas del país. El tema de la deuda flotante, saber con cuánto flujo de cajas ingresa el primer día, debe ser comunicado de forma inmediata para que el pueblo hondureño entienda cuál es la situación con la que se encuentra el país. Y adicionalmente, se debe tener claridad en este momento de cuáles son aquellos programas que se impulsarán con la cooperación internacional. Tener claridad del programa de financiamiento por medio de los bancos cooperantes, ya sea Banco Mundial, BID, BESIE, será claro. Y finalmente, y un tema que por lo menos yo estaría observando hacia futuro, se debe terminar con la práctica de utilizar los recursos de apoyo presupuestario solo para complementar temas de gasto. Los recursos de apoyo presupuestario deben ser utilizados para inversión pública. Es decir, los hondureños merecen mejores servicios de salud, de educación, merecen mejores servicios en el campo de energía. Hay que reducir gastos. ¿Por qué? Porque inclusive usted, ciudadano que me escucha, cuando su presupuesto no le ajusta, debe
recortar gastos para enfocarse en las prioridades. El ABC de las cosas, así de simple, de manera resumida, para mejorar la economía y que haya bienestar social. 1, 2, 3, Roberto. ¿De qué manera los identificas ese 1, 2, 3 para generar riqueza y distribuir esa riqueza y mejorar las condiciones sociales de la gente? Sé que no todo pasa por la economía, que pasa por el Estado de Derecho, por el respeto a la institucionalidad, que pasa por otros factores, pero es primario también generar riqueza para distribuirla, porque si no, lo que se distribuye es pobreza. Así es, don Renato, y un tema clave, tema de crédito, tasas de interés. ¿Cómo podrán los hondureños desarrollarse si no promovemos el crédito? Pero no es a través de medidas radicales. Cuando en el mercado se encuentran imperfecciones, el gobierno debe tratar de alinear los incentivos. ¿A qué me refiero? Deben existir maneras a través ya sea de regulación en algunos momentos, desregulación en algunos momentos, para garantizar que el crédito fluya a los sectores, como ser la agricultura, la infraestructura de carreteras, la construcción. Y adicionalmente tenemos que lograr atraer inversión. Pero la inversión no viene si no resolvemos problemas estructurales, costo de capital, costo de mano de obra, costo de energía. Y seguridad jurídica. Totalmente. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica es el eje transversal a todos estos elementos con la lucha contra la corrupción. Y finalmente, para las autoridades, don Renato, respecto a la crítica que se les realiza, deben ser tolerantes a la crítica. La crítica debe ser tomada para que los hondureños tengan un mejor país. Y así debe ser. El pueblo hondureño le ha dado una nueva oportunidad al bipartidismo que tantos errores ha cometido. El pueblo hondureño le da una nueva oportunidad a los centenarios para que se autocritiquen y que cualquiera de los dos no repita los vicios estructurales y de pésimo comportamiento ético y moral, donde prevalece enriquecerse en función del presupuesto público y no cumplir con su misión de gobernar para darnos bienestar social a los hondureños. Cristina. Economía Hoy es presentada por Cemento Bijao. Construir con calidad no es un gasto, es una inversión que garantiza tu seguridad. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Pasadas las elecciones se empieza a respirar un cierto alivio en la economía. Tras meses de incertidumbre, el consumo de fin de año comenzará a reactivarse, aseguran analistas, tras disiparse el temor por los escenarios de conflicto que se esperaban. Ahora lo que podríamos esperar es que una vez que las personas, los hogares empiecen a recibir su aguinaldo, empiecen a recibir tal vez más remesas por el ingreso de dólares al país, puedan entonces aumentar su consumo. Eso es favorable porque entonces los comercios, las pequeñas empresas pueden generar mayores fuentes de trabajo, pueden generar también mejores salarios para sus empleados y así la economía se reactiva. Explican que a estas alturas los indicadores y la situación en general no van a cambiar en este mes que resta del año, pero se recupera confianza para retomar proyectos que estaban en pausa. Eso no va a cambiar en los próximos meses, pero siendo el consumo parte importante del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico, definitivamente se esperaría que en la medida de que se vaya recuperando la confianza y la actividad económica a través de la inversión y la generación de empleo, entonces ya podremos ver metidos en el próximo año con el nuevo gobierno una mejora en este tipo de indicadores. Pero recuerdan que más allá de este impulso de fin de año, la economía requiere políticas para reactivar la inversión y el empleo, lo que le corresponderá a las autoridades del nuevo gobierno. Quienes lleguen al poder se enfrentarán, como siempre, al bajo crecimiento económico, la informalidad, el desempleo, la dependencia de las remesas y sectores productivos deprimidos. En términos económicos es una situación
compleja que van a tener que enfrentar. Va a depender mucho de cuál sea el equipo del gabinete económico que se nombre y las decisiones tempranas y oportunas que se tomen. También tendrán el reto de reducir el gasto y ejecutar de forma ágil el presupuesto para destinar más recursos a rubros claves como la agricultura y la construcción. Sara Carranza, Telenoticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que la gente de Honduras pensó que quienes rodeaban al expresidente Joe Biden le tendieron una trampa al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos por 3 cargos de narcotráfico, y que luego de analizar los hechos, él estuvo de acuerdo con la versión de los hondureños, por lo que decidió concederle un indulto. So what do you it's so clear how you want to keep drugs out of the U.S. Right. Can you explain more about why you would pardon a notorious drug trafficker? Well, I don't know who you're talking about. Which Juan Orlando Hernandez. Well, I was told, I was asked by Honduras, many of the people of Honduras, they said it was a Biden setup. I don't mean Biden. Look, Biden didn't know he was alive, but it was the people that surround the Resolute desk, surround Biden when he was there, which was about very little time. And the people of Honduras really thought he was set up, and it was a terrible thing. He was the president of the country, and they basically said he was a drug dealer because he was the president of the country. And they said it was a my administration setup. And I looked at the facts, and I agreed with them. What evidence do you share that he was set up, that he wasn't? Well, you take a look. I mean, they could say that you take any country you want. If somebody sells drugs in that country, that doesn't mean you arrest the president and put him in jail for the rest of his life. President, can I just clarify? That includes this country, okay? To be honest, I mean, if somebody does something wrong, you put the president of the country in jail. They said it was a Biden setup. It was a Biden administration setup. And you have a big race going on this week, you know, next week. I think it's going to be a very important race. It'll be interesting to see Honduras. Luego de las declaraciones del mandatario estadounidense, este día la Casa Blanca, a través de su portavoz, Karoline Leavitt, respaldó la versión del mandatario, argumentando que esto fue un claro sobreenjuiciamiento de Joe Biden y un exabrupto. Él también dijo ayer que el pueblo de Honduras le había indicado cómo el expresidente Hernández fue invocado. Esta fue una acción clara, un exabrupto de Biden. Él era miembro del partido de oposición, se oponía a los valores del gobierno anterior y lo encausaron por haber sido presidente de Honduras. Otros elementos salieron a relucir en el proceso y le alentaría que lo mencionen. Su abogado solo le dieron 3 semanas para prepararse para el caso. Él dijo que esto era algo orquestado por la gente de la izquierda que había llegado a un acuerdo con el gobierno Biden-Harris. No hubo evidencia independiente que se presentara y su condena se basó en testimonio de muchos criminales confesos. Así que el presidente escuchó las preocupaciones de múltiples personas y actuó dentro de su autoridad constitucionales de aprobar un decreto de clemencia a quien lo considera apropiado. La portavoz aseguró que el abogado de oficio de Hernández solo tuvo 3 semanas para prepararse para el juicio y que el letrado defendió entonces que el procesamiento del exmandatario fue una maniobra legal del partido de izquierda de Honduras. Para el diputado liberal Mauricio Rivera, el anuncio de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico, es una buena noticia para la familia y también para los nacionalistas, pero no para el exmandatario Manuel Zelaya Rosales y su clan familiar, que podrían cargar con las consecuencias de la negociación que terminó en esta decisión que podría tomar de un momento a otro el presidente Donald Trump. Así que vaya preocupándose Mel Zelaya, porque no hay indulto gratis. Ese indulto de soltar a Juan Orlando tiene un alto precio y Juan Orlando Hernández dio información real que afecta directamente y estremece a la familia Zelaya. Héctor Zelaya es ya una persona mencionada con investigación avanzada por parte de los Estados Unidos. Rivera cree que al caer en manos de la justicia estadounidense, el primero de los Zelaya será el inicio de una serie de pedidos de extradición de miembros prominentes del Partido Libre. Con más del 50% de las actas escrutadas
y ante un amplio margen de votos con el resto de candidatos a la alcaldía de San Pedro Sula, Roberto Contreras, el actual alcalde, se reelige en el cargo. Los resultados preliminares del CNE mostraban antes del mediodía más de 87,000 votos, seguido del candidato del Partido Nacional, Yaudet Burbara, que superaba los 15,000 votos. Sin embargo, Contreras, desde el centro de cómputo del Partido Liberal, esta tarde indicaba que en más de 15,000 o 1,500 actas tabuladas, el conteo habría sumado unos 115,000 votos. Con la actual proyección, el Partido Liberal sumaría unos 8 regidores liberales en la alcaldía de San Pedro Sula. El recibimiento al presidente del Congreso Nacional a su llegada al centro de votación fue solo el reflejo de lo que se vio en las votaciones del departamento de Cortés, donde él, así como Ramón Barrios y otros diputados del Libre que se esperaban fueran reelectos, están quedando fuera. Según el diputado Carlos Umaña, el más votado por el Partido Liberal en el departamento, la soberbia, autoritarismo y otros factores les pasó factura. Siento que le pasa factura lo que pasó con el partido. El abogado Barrios, que un constitucionalista, él tomó la misión difícil de defender las acciones en contra de la Constitución que hizo su partido. Entonces, cuando usted toma ese rol defensivo, prácticamente usted, si todos los demás dicen que no es así, y usted dice que es de la forma en que usted quiere que se entiendan las cosas, entonces el pueblo hondureño empieza a rechazarlo. Durante las elecciones primarias de marzo, Luis Aceituno aspiró por uno de los movimientos del Libre a convertirse en el candidato a la alcaldía de Choloma. Renunció al partido. Indica que el trato desigual con las bases fue otro factor que afectó. De parte en el mismo partido hubo un canibalismo en las elecciones internas. Muchos diputados también y líderes prominentes nos apartamos. El tiro de gracia, además, lo habrían dado muchos de los aportantes de Corium, que el viernes escucharon de Ramón Barrios, presidente de la comisión que nombró el Congreso Nacional, propuesta que los afectados rechazaron. Es que ya los tienen cansados de la paja que solo bla bla y no. Nosotros queremos nuestro dinero. Esperábamos más en esta reunión, algo más serio, más en concreto, que nos trajeran una respuesta más seria que la que vino. Eso no nos sirve, porque nosotros necesitamos nuestro dinero. Pero ¿cómo queda el Partido Libertad y Refundación en el departamento de Cortés si lo comparamos con las elecciones anteriores? En las anteriores elecciones, Libertad y Refundación sacó en el departamento de Cortés 9 diputados, algunos que actualmente buscaban la reelección, pero que solo 4 están saliendo electos. Orlin Martínez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Tenemos que ir a dormir. Frente a frente, 7 de la mañana. Monchito Matute con TN5 Matutino a las 5:30 de la mañana. Buenas noches.